Este es un programa, yo diría, diferente, distinto. No tiene mucho que ver con los seres humanos, este programa, porque mis invitados son, a mi derecha, un árbol. Junto al árbol se encuentra un oso. Ese es el oso, véanlo bien. Y aquí está un pájaro a mi izquierda. O sea, va a ser una conversación entre un oso, un árbol y un pájaro. Pero para comenzar, hay algo que a veces nos da mucha pena. Es cuando les encierran a los osos, a los pájaros, detrás de rejas. ¿No es cierto? Es la idea que ha habido tradicionalmente del zoológico. ¿Por qué están encerrados? ¿Por qué no están libres? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver qué nos dice sobre los hermanos pájaros, las aves y todos los demás que se encuentran en los zoológicos del mundo, del Ecuador y concretamente de la ciudad de Quito, de donde viene esta ave tan especial que es Juan Manuel Carrión. Pero veamos algo del video de lo que él hace. Los expertos veterinarios realizan una labor cuidadosa con todos los ejemplares. Este es un perezoso de 2 dedos, un perezoso de la costa. ¿De dónde vino? De la costa, rescatado. Era mantenido como mascota, claro. Entonces aquí nuestra médica veterinaria, María Teresa Alvear, lo va a sacar ahora para llevarlo a la enfermería y le hacen un análisis diario. Tienen que ver cómo está, cómo ha comido. Él es, como ves, inquieto, por eso usa esos guantes María Teresa, ¿no? Porque un raspón de este animalito puede ser... Claro. Este es el monito perezoso. Perezoso. No es mono. No es mono ni oso. Es un edentado, es un género de animales propio de América del Sur. Había unos fósiles antecesores de estos. ¿Ya tiene nombre? No le hemos puesto nombre, les invito pero le van a poner, ¿no? Podríamos ponerle un nombre. Cada especie necesita su trato exclusivo para la limpieza y el control de la salud. Manos expertas tratan con sumo cuidado a cada individuo. Ellos son los más importantes. Entre los cuidados más complejos está el del jaguar. Se le debe dormir con una mínima anestesia y cargar con el felino a su respectiva camilla. Allí lo dejarán listo para que el gran animal pueda lucirse ante el público. Nadie debe lastimarse en este proceso. Incluso el puercoespín necesita su tratamiento exclusivo para su salud y cuidado. Todos los animales son los protagonistas de este fantástico lugar, donde los ejemplares lucirán sus mejores atractivos. Parecía más una clínica, ¿no es cierto?, lo que acabamos de ver, pero era el zoológico. Con nosotros, el árbol, es Francisco Sornosa, porque su vida está dedicada a proteger a los árboles. Y vean usted, tiene como 1 millón de hijos, ¿no? Sí, tenemos... Porque decían que tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Tú has tenido ya como 1 millón de hijos. De 1 millón de árboles, ¿no? hijos. Nosotros, en Fundación Jocotoco, en 15 años de trabajo continuo, hemos reforestado con 1 millón de árboles y actualmente ya estamos generando biodiversidad. Las especies que acabas de ver allí se encuentran en nuestra reserva y tenemos una biodiversidad impresionante. Y nuestro hermano oso, que nos acompaña ahora, es el mejor amigo de los osos, el hermano de los osos. ¿Son en realidad tu familia? Bueno, los últimos... Es Armando Castellanos, director del proyecto Oso Tapirandín. Bueno, los últimos 18 años, 20 años han pasado a ser parte de mi familia. Los osos los hemos rescatado y los hemos vuelto a la naturaleza como tiene que ser. Y finalmente está aquí nuestro querido amigo, compañero de trabajo, Juan Manuel Carrión, director ejecutivo de la Fundación Zoológica del Ecuador y del Zoológico de Quito en Guayabamba. Bueno, hemos visto algo, una pequeñísima reseña, pero quería yo comenzar, Juan Manuel, ¿cómo sería el mundo sin zoológicos? ¿Qué pasaría si no hay zoológicos? ¿Cómo debería ser? Si no hay zoológicos, lo que pasaría es que yo lo consideraría una buena señal de que los seres humanos hemos dejado de lado la crueldad hacia nuestros hermanos animales. Zoológicos como el de Quito en Guayabamba existen porque hay un problema terrible en el Ecuador con el tráfico de fauna
con intentos de cacería hacia los animales. No solo en el Ecuador. Sí, pero claro. La tendencia actual de los zoológicos es mutar hacia zoológicos para la conservación. Es que tú mencionabas hace un momento que la idea histórica, antigua de los zoológicos los veía más como un círculo, más como un espectáculo. Y eso, algunos han ido hacia ese objetivo primario de hacer negocio de la exhibición de los animales. Lo nuestro no es un negocio, lo nuestro es un servicio que estamos obligados a prestar hacia esos seres hacia los cuales hemos actuado con crueldad. La crueldad humana es la que hace que esos animalitos estén obligados a ser cuidados por espacios como el zoológico de Quito. ¿Cuántos animales están en los zoológicos del Ecuador, más o menos? Ay, no te sabría decir. ¿En el de Quito? En el de Quito hay 400 animales. O sea, más de 1000, diríamos, fácilmente, entre sí, todos. por supuesto. Entre ¿No es zoológicos y centros de rescate debe haber más. Y de esos 1000 o de ese porcentaje, ¿cuántos serán recuperados? ¿Todos muy o casi pocos, todos? Bueno, todos provienen de... O sea, no los han capturado. No. Y eso sería un delito, eso sería un crimen, salir a los medios naturales para... Pero bueno, es lo que hacían antes, inicialmente los zoológicos. Esa era la buscaban animales, los agarraban y los llevaban para exhibirlos. Ahora, como te digo, son rescatados de estos procesos traumáticos, de haber estado en los círculos de tráfico de fauna silvestre o de haber sobrevivido intentos de cacería. Siendo optimista, yo diría que un 2% de los animalitos que llegan a nuestro zoológico pueden volver a la naturaleza. El oso y el árbol tienen que cuestionar o preguntar o felicitar. Bueno, hay una opinión ahí. Por cierto, yo dije pájaro porque este señor que está al lado mío es autoridad mundial en colibríes y en general en las aves, y además algo que no se conoce, bueno, algunos sí conocen, pero tal vez los televidentes no. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que nos escriben al hashtag Acuerdo para el Buen Vivir. Parte de este programa es lo que ustedes nos van a decir. Lo que decía es que no solo los cuida, los observa, los protege, sino que los pinta, ¿no es cierto? Algunos de los afiches que ustedes ven con las aves del Ecuador, pues él es uno de los autores que gran parte de su vida ha dedicado, no sé si todavía, para pintar a los pajaritos, ¿no es cierto? Y eso es una pasión. Pero yo lo que decía, ¿qué opinan el oso y el árbol de los zoológicos? Bueno, yo había querido decir que algo de los rescates, no hay un tal rescate en sí, ¿no? Más bien son animales extraídos de la naturaleza. Por ejemplo, ahora sabemos que los rescates, en el caso de los osos, fueron animales bebés o sesnos que supuestamente fueron abandonados por la madre y nosotros como humanos los rescatamos, pero ahora con las investigaciones que hemos tenido sabemos que, por ejemplo, las madres abandonan a los osesnos hasta por 3 días en busca de comida. Entonces, si alguien pasa por el bosque y ve un animalito ahí supuestamente abandonado, el error más grande es tomarlo. Y eso porque ella, a menos que lo maten, nunca los abandona. No lo va a abandonar, y eso ya lo hemos visto con osos, lo hemos visto también con tapires, y acabamos de ver... ¿Pero pueden del zoológico salir en libertad o no? Sí, nosotros liberamos, de hecho, un oso que pasó 3 años en el... Bueno, cumplió 5 años de edad y 3 años en el zoológico de Baños, y lo liberamos con la ayuda del ejército ecuatoriano. Mira, nosotros en Jocotoco, en la Reserva Buenaventura, en la provincia del Oro, tenemos un programa de reintroducción de una especie de monos capuchino de la costa, el machín de la costa, que está en peligro de extinción. Y nosotros colectamos cerca de 20 individuos de todos los zoológicos de esta especie para hacer el programa de reintroducción. De los 20 solo sobrevivieron 2, un macho y una hembra. O sea, porque esa es la misión. No pudieron los 18 no pudieron vivir porque estuvieron tanto tiempo en un zoológico o en una casa, y cuando se los lleva a esto ya han perdido su destreza de trepar a los árboles. Y cuando tú lo liberas, estas especies no saben qué hacer. De los 18, solo 2 sobrevivieron. Lo más importante es ver que la misión del zoológico es tratar de reintroducir especies que sí están amenazadas en peligro de extinción. Bueno, una querida amiga común me mandaba un mensaje precisamente hoy que me hacía recordar algo complejo como lo que tú dices, el miedo a la libertad, ¿no es cierto? Pero hablando de los hombres, hablando de los seres humanos, como que todos vivimos de un zoológico, que no podemos ya vivir en libertad, que hemos sido condicionados a un sistema de vida y no podemos ser libres. Eso tal vez
me hizo recordar este momento y esta frase. Eso tal vez es el problema y nos puede enseñar el zoológico, lo terrible que es no vivir en libertad. Pero como esta es la parte más dedicada al zoológico, yo lo que quisiera, Juan Manuel, que eres muy bueno para eso y para muchas otras cosas, que le expliques, que le pidas al país, que le pidas al gobierno qué necesitan ustedes. Son cosas simples a veces. Necesitamos, a ver, más que pedirle al gobierno, yo le pediría a la comunidad, al público, a la gente, que no dejen de visitarnos, que vengan a conocernos, que apoyen con su presencia la gestión que una fundación, que un organismo privado realiza frente al Zoológico de Quito en Guayabamba. Y muchos, y en Cuenca, y en Guayaquil, en todas partes. En lo concreto al gobierno, a la autoridad ambiental, al MAE, por ejemplo, tenemos pedidos concretos que los hemos formulado en su momento al director de Biodiversidad, a la ministra, por ejemplo, rastreadores satelitales para los cóndores que, habiendo nacido en cautiverio en el Zoológico de Quito en Guayabamba, van a ser liberados. Ese será un momento muy especial en el país. Cóndores que nacieron en cautiverio, liberados. Esos tienen que aprender a volar. Tenemos incluso un programa de yoga, que te parece esto interesante, una persona que va a contarles a los animales a través de la vibración cuál va a ser su destino, para que ellos no tengan miedo a ser libres, para que cuando ellos vayan a Zuleta puedan volar sabiendo cuál va a ser su destino. Pero ¿cómo es eso? ¿Yoga para los animalitos? Claro, porque ¿hacen yoga? Actualmente las técnicas del yoga permiten a quienes lo practican, y esto es muy extendido en zoológicos en Europa y en Estados Unidos, entrar en la misma vibración que los animales, comunicarse en definitiva. Como los animales no le pueden decir al veterinario sus dolencias, lo pueden hacer a través de estas técnicas alternativas. El pedido sería los rastreadores satelitales para los cóndores de nacido en cautiverio y para los que sigamos capturando silvestres con el objetivo de poner el rastreador satelital y liberarlos. Eso debe costar muchísimo. Cada rastreador satelital cuesta como $5,000, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos necesitan? Necesitamos 6 de este momento. O sea, con $30,000 hacemos el pedido, vamos a lograr conocer más de la vida del cóndor, muchísimo, protegerle más. ¿Cuántos quedan? ¿Recuerdas tú la campaña que iniciamos contigo y otros amigos de defender al cóndor? Que el cóndor hace 20 y tantos años habían 100. Ahora, a pesar de todo 50. Eso, dicen que apenas hay 50. Hablamos de una población estimada en 50, pero los datos, probablemente haya más, pero esos datos los vamos a confirmar cuando se haga un censo, y esta estrategia de colocar rastreadores satelitales nos permitirá ubicar los sitios en los que deberemos ir a censar. Regresamos en un minuto, comenzamos contigo, porque comenzamos con el oso enseguida, pero que hable el árbol. Y este momento, recordemos a Gandhi, antes de ir al corte. Gandhi dijo, un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. ¿Cómo creen ustedes que nos van a juzgar? Al iniciar este segmento, lo que dijo Martin Luther King, el héroe de los derechos humanos, se preocupaba de los animales y de la naturaleza. Miren lo que decía: si supiera que el mundo se acaba mañana, dijo Luther King, yo hoy todavía plantaría un árbol. Hemos visto muchos reportajes, pero tal vez muchos de ustedes no han visto la extraordinaria labor que realiza Armando. Este es un pequeño fragmento de lo que hemos dicho, de lo mucho que das. Los paisajes paramales, a pesar de sus inclementes condiciones climáticas, cautivan a quienes los recorren. Pero antes de internarnos en los agrestes páramos, debíamos visitar a una querida criatura cerca de la ciudad de Baeza. Aquí opera un refugio de osos, a los cuales se los prepara para ser reintroducidos al bosque. Cosanguita es la huésped. Su historia es otra de entre las más de 20 que han tenido un final feliz. Cuando tenía más o menos unos 40 días de nacida, fue encontrada por un policía aquí en la vía que une Baeza con Las Palmas.
Ella estuvo en la mitad de la vía interoceánica, en la línea amarilla, exactamente donde divide los carriles. Entonces fue rescatada y traída a nosotros más o menos en diciembre del año pasado. Hasta nosotros legalizar nuestros papeles como centro de rescate, la osa fue trasladada al zoológico de Baños, donde permaneció más o menos un año, o alrededor de un año, y ahí regresó con nosotros. Ella ya está lista, ya come los alimentos naturales que necesitará ella cuando esté libre. Ahora solo estamos a la espera de un collar satelital, un nuevo modelo, una nueva generación, una última generación se puede decir. Hacer las pruebas y esperamos que en junio de este año, 2015, la cosanguita sea liberada en los páramos. Ese es nuestro objetivo. Flavio, su cuidador, informa a Armando sobre las últimas novedades de Cosanguita. Le falta poco para volver a casa. Prácticamente desde que llegó desde bebé, yo le crié un par de meses, de ahí se fue, pero ahora está de nuevo acá y bueno, sí, uno se encariña, pero igual, o sea, ya se liberaron 3 animales antes, entonces ya, bueno, sí se siente un poco, ¿no? Pero también la satisfacción de que son libres, porque no les quiero ver toda la vida cerrados. O sea, yo he visitado, por ejemplo, zoológicos y sí es triste verles toda una vida cerrados, ¿no? Entonces, sí, al menos a mí sí me da satisfacción de que ya sea libre. Mi primer encuentro con un reportaje, tú lo debes conocer, a Lucho Suárez, Sí. que hizo una tesis, trabajó mucho, y yo no sabía mucho, como antes no se conocía la naturaleza, ¿no? Y recuerdo en una presentación en programa de la televisión, que me da gracia porque nos reíamos y no podíamos, tuvimos que hacer 20 veces esa presentación porque a Lucho le causó mucha gracia porque yo me equivoqué y le dije que vamos a ver ahora un hermoso reportaje sobre los osos con lentes. Entonces confundí en esas épocas primeras los anteojos con los lentes, que evidentemente el nombre sale por su forma, ¿no? Pero ¿por qué de anteojos? O sea, ¿quién le puso? ¿Cuándo nació ese nombre? Bueno, Que el quichua debe ser otro, ¿no? Bueno, es Ucumarí en quichua, ¿no? Ucumarí. Sí, o Ucucu, o Ucumar, tiene varios nombres. De hecho, en el Quijos, donde está el reportaje, le dicen Isnachi, en lengua Quijos, que igual significa oso. Pero oso de anteojos es casi mal nombrado, porque no todos los osos andinos tienen anteojos. Hay solo uno, el pelaje alrededor de los ojos es como una huella digital. Son diferentes. Pero se lo dicen comúnmente, ¿no es cierto? Sí, el oso de anteojos. Sí, claro. Pero su nombre debería ser que el oso andino. Oso andino, ese es el nombre correcto, ¿no es cierto? Claro, único úrcido sudamericano. Unas preguntas muy concretas. ¿Cuántos osos quedan? ¿Habían y cuántos quedan en Ecuador? Bueno, se estima que hay en el Ecuador unos 3 a 4 mil osos, pero nosotros ahora con nuestras nuevas investigaciones creemos que hay más, muchos ¿Pero más. habrían cuántos? Unos 5 mil en Ecuador. Antes. Yo creo que había un poco más. No sé por qué son números difíciles de estimar, ¿no? ¿Cuántos años vive un oso? Un oso vive a 30 años, más o menos. ¿Y cuánto pesa un oso? Un oso macho llega a pesar hasta 200 kilos y medir 2,20 metros. Muy grande. ¿Qué son los osos para ti? Son... ¿Y por qué te enamoraste de los osos? Realmente uno se enamora o se apasiona más de estos animales porque son extremadamente inteligentes y sus movimientos en los páramos, en los bosques, asemejan mucho a un hombre, ¿no? Entonces es como el otro yo de una persona a la que se le está siguiendo, a la que se le está estudiando. Entonces eso es lo que más me enamora, ¿no? Su inteligencia y su forma de mirar, su ternura cuando a uno lo ve. ¿Qué debería hacer uno cuando se encuentra con un oso? Siempre en las películas, los osos como casi todos son medios malos, ¿no? En las películas, digo, en las... No pasa la nada. gente se enfrenta con los animales, tiene miedo. Si una persona está en un bosque caminando y de pronto aparece un oso, podría pasar. Grandes, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué Bueno, se hace? primerito yo me compraría la lotería, porque tener un encuentro así es como ganarse la lotería realmente. Pero si es que pasara, lo primero que sucede es que los dos vamos a salir corriendo espantados. Nunca ha habido un ataque de oso a una persona, jamás. Si no, igual no estuviera yo vivo, ¿no? Me he encontrado tan cerca de esos animales y también he mantenido una distancia de seguridad de 200 metros. O sea, yo no lo voy a buscar.
¿Y sabes qué es lo fascinante conocer ahora? Que esa presencia del oso andino, yo creo que debemos ir hacia denominarlo así, el oso andino. Es anecdótico, curioso llamarlo oso de anteojos, pero es la única especie de oso que está en América del Sur. Y no es una presencia lejana, están en Quito. Están en el distrito metropolitano de Quito. De aquí a 20 kilómetros, en línea recta, cuando uno baja hacia Nanegalito, entre Calacalí y Nanegalito, allí están osos de anteojos. La tecnología actual que permite la colocación de cámaras trampa en monitorear eso. O sea, ¿viven ¿en qué espacio? ¿Desde dónde hasta dónde? En el caso del distrito metropolitano de Quito, están en lo que llamaríamos el subtrópico quiteño. Entre los 1.400 a los 2.000, 2.200 metros, en las escarpadas laderas externas de la cordillera. Pero no hablemos de Quito, del Ecuador, en todo el Ecuador, del Carche al Macará, están dice. en los bosques subtropicales y páramos. Bueno, está antes de los 700 metros más o menos. Si es que hubiéramos dejado hace muchos años que estabas nombrando, por ejemplo, el oso en Sudamérica vive desde los 0 metros hasta los 4.700. Si no se hubiera deforestado, destruido los bosques en la costa, tranquilamente había osos en la costa. Ahora. ¿Habían osos? Sí, claro que sí. El último registro está en la ciudad del Carmen, por ejemplo. Había oso en el Carmen, ¿no? Sí, también en Buenaventura había registro de oso en la provincia del Oro, en la parte alta, a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Y allí nuestros guardaparques han encontrado hacia esta distancia con los osos. ¿Tú te has encontrado con osos? Una vez en Papayacta y como a unos 20 metros de distancia en una curva. Y yo estaba justamente pasando, subiendo parte del páramo y de repente veo que algo se levanta, me regresa a ver y otra vez se fue en sus 4 patas y se entró inmediatamente al bosque. Fueron 3 segundos nomás. Pero ahora, fue una vivencia impresionante. Esos encuentros hace 20 años eran muy difíciles de que se produzcan. Tú mencionaste a Lucho Suárez. Lucho realizó su tesis de grado sin haber observado nunca al oso en la naturaleza. Él observaba los rastros que el oso deja, de lo que ha comido, de sus excrementos, en fin. Yo creo que decía Lucho, recogía. Su tesis de grado era analizar la caquita de los osos. Exactamente. Porque ahí era fantástico, ahí descubría qué comían. Sí, ¿no es cierto? sí. Porque analizaba cómo vivían estos Pero seres, de alguna manera, seres casi inexistentes. Ya en estos años recientes comienzan a haber avistamientos fantásticos, osos cruzándose la carretera en el sector de Papayacta, osos en Zuleta, osos en el distrito metropolitano de Quito. De alguna manera las posibilidades de que nos encontremos con osos ahora y con otros elementos de la fauna. ¿Qué comen los mayores. osos? En el páramo achupayas, ¿no? Las puyas, y en los bosques nublados comen suro, el bambú y frutos del bosque. O sea, vegetarianos. Hasta 90%. Cuando se les despierta que quieren comer carne porque han comido los últimos 20 años vegetales, pues quieren carne. Es un carnívoro y necesita carne. Y ahí viene el conflicto, ¿no? ¿Y qué come? Antes de la introducción del ganado a América, ellos cazaban conejos. Yo tengo fotografías cazando conejos, tapires, ¿no? Venados, pero es más fácil seguir una grande y lenta vaca que un tapir. ¿Y el tapir por qué? Porque es carne, está a disposición. No digo el tapir, tu relación con el tapir, con la danta, con... Bueno, es que realmente yo empecé como biólogo estudiando al tapir en el Parque Nacional Sangay. Entonces después cuando se terminaron los fondos y no es muy carismático como un oso, los fondos no vienen. Entonces me ofrecieron estudiar el oso. Bueno, al final es un gran mamífero, que son los que a mí me gustan, ¿no? Los grandes mamíferos de los Andes. ¿Por qué haces todo esto? Es decir, ¿qué pasaría en un mundo? Hay gente que dice, bueno, si no hay osos, no hay osos, si no hay dantas, no hay dantas. No, a ver, lo que pasa es que nosotros al estudiar estos animales nos estamos, se puede decir, defendiendo o estamos dándonos las herramientas para nosotros también subsistir, porque los osos y las dantas son los que mantienen el agua y el oxígeno en este planeta, en nuestro país. ¿Cómo? Explícale a la gente cómo. Bueno, en el caso... porque mucha gente va a decir, ¿cómo va a ser que los osos y las dantas son los que mantienen el oxígeno? Ya, mira, por ejemplo, los osos al comer los frutos en el bosque y en sus excrementos llevan un montón de semillas que permiten la biodiversidad del bosque, que la biodiversidad se extienda y se mantenga. O sea, el oso al comer una planta luego hace su deposición
y está plantando todo tipo de productos. Exactamente como una danta, ¿no? Y la danta hace lo mismo. Hace lo mismo, pero la diferencia con la danta es que la danta obviamente tiene deposiciones más grandes y son como fertilizantes, porque sus excrementos no solo transportan semillas, sino gran cantidad de humus, ¿no? y fertilizan el suelo, y ese suelo pues recoge agua y que se va desde los páramos regando hacia nosotros, ¿no? Viene a través de las empresas de agua pública para nosotros. Vamos a regresar enseguida, pero quedémonos con un pensamiento en este corte. Es de esa hermosa carta que se dice que fue escrita por el jefe indio Seattle, que dijo: cuando hayas talado el último árbol, cuando hayas matado el último animal, cuando hayas contaminado el último río, te darás cuenta de que el dinero no se compra. Bueno, y vamos al territorio de los árboles, con el hermano árbol, porque primero vamos a ver dos historias realmente hermosas donde la Fundación Jocotoco está trabajando intensamente. ¿Qué hacen los jocotocos? ¿De dónde viene esa palabra jocotoco? Nos vamos a enterar enseguida. Pero vean ustedes el drama humano de todos los días y la maravilla de lo que se intenta proteger y salvar. La Fundación de Conservación Jocotoco es una organización no gubernamental creada en 1998, con el fin de proteger áreas de importancia críticas para la conservación de las aves amenazadas del Ecuador y la biodiversidad que coexiste con ellas. Jocotoco logra esta meta a través de la difícil tarea de adquirir tierras para convertirlas en reservas biológicas, muchas de ellas expuestas a la explotación maderera y agrícola. Cientos de hectáreas convertidas en pastizales y potreros son ahora espesos bosques llenos de la más diversa vida animal y vegetal. Jocotoco se financia gracias a donaciones fruto de su alianza con otras organizaciones conservacionistas internacionales. Lo alcanzado hasta hoy por la Fundación es algo que jamás se pensó, al igual que el fascinante descubrimiento que dio origen a su nombre. El descubrimiento de la agraria Jocotoco básicamente fue por casualidad, porque teníamos un itinerario determinado para ir a un lugar a hacer grabaciones, pero por las lluvias y problemas con las carreteras decidimos cambiar e ir a un lugar donde normalmente no se hacían viajes de observación de aves, en la provincia de Zamora Chinchipe, Quebrada Honda, cerca de Vilcabamba. Entonces estábamos caminando y haciendo nuestro trabajo, observando aves y grabando, y en la distancia escuchamos una ave. Las tortugas marinas son reptiles de sangre fría y habitan en todos los océanos tropicales. Viven exclusivamente bajo el agua, pero tocan tierra solamente para anidar. Lo que estamos viendo aquí es el sitio de anidación de las tortugas marinas de 3 especies en el sector de Playa Dorada. Esto es en la provincia de Manabí, cerca a Salango. No hay ninguna construcción, no hay nada que esté permanente ahí. Todo es natural, ni siquiera contaminación lumínica. Es por eso que las especies de tortugas entran a desovar en este sitio. O sea, el momento que entraría gente acá ya no ocurre esto. Es decir, desovan las tortugas ahí justo. ¿Qué es lo que estamos viendo? 2 neonatos de tortugas saliendo después de 76 días del nido, en la arena, y ahorita están avanzando hacia el mar, ¿sí? Para poder llegar hasta allá. Se dice que es uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Vean ustedes, sigamos a esta tortuguita diminuta, ¿no es cierto? Que lo que está intentando es llegar al mar sin que un ave o alguien le amenace en su camino. Sí, sin predadores. ¿Cuánto naturales. tiempo le toma llegar desde su nido hasta el mar? Depende de la especie. Hay algunos que le toman 20 minutos, a otros le toman 10 minutos. ¿Ya ingresó al mar? Sí. Y bueno, esta tortuguita que acaba de ingresar al mar, si sobrevive, llega a desovar a la playa después de 40 años. O sea, es fértil después de 40 años. Después de 40 años. Y por eso es importante proteger esta playa.
Yo creo que de alguna manera todo es necesario, pero una palabra, el bosque. Cuando uno piensa el bosque, primero lo que piensa es en los árboles. Y si no hay árboles, no hay vida. Desaparecen todos los seres poco a poco. Así es que ese es algo que ustedes tuvieron mucha conciencia, ¿no? ¿Podrías tú explicarle al país qué es Jocotoco? Mira, ¿qué hacen y por qué haces tú lo que haces? Inicialmente, cuando comenzó Jocotoco, yo le decía al país que comenzamos en una nueva era de conservación. Y ya llevamos no solamente Jocotoco, sino muchas organizaciones y mucha gente aquí en el país haciendo eso. Es por esto que estamos viendo más osos, más tapires, más especies, más biodiversidad. Estamos recuperando nuestro patrimonio natural que lo estábamos perdiendo. Yo cuando comencé... Oye, hay menos árboles en el mundo, hay más depredación en el mundo, pero ¿sabes qué? Hay más gente consciente de lo que había antes. Yo estoy seguro de eso, ¿no? Y es lo que hay más protección, sí, claro. Por eso y hay más conciencia humana. A eso me refiero. Una cosita, Jocotoco, ¿por qué? Jocotoco, mira, nosotros somos investigadores de aves y justamente en esta era encontramos una nueva especie de ave del grupo de los tororoides, las gralarias, y resulta que se lo descubrió justamente en un sitio donde ya se estaba deforestando todo y ya se iba a extinguir también la ave. Se descubría un ave nuevo para la ciencia y se estaba extinguiendo. Se llama Jocotoco porque es un nombre onomatopeico y es parte del canto del ave, ¿no? Que prácticamente te dice joco, joco, joco. Dice Jocotoco porque es un canto largo. Dice Jocotoco en lo que dice, ¿no? En lo que canta él, sí, pero es por eso, desde ahí viene. ¿Y qué han hecho hasta ahora los Jocotocos? Los Jocotocos han hecho muchas cosas a favor del país, porque ha sido una de las aves que más fondos ha recaudado para hacer yo no digo a los Jocotocos, sí, pagaritos, a ustedes, en base... Se está refiriendo a nosotros, porque aquí sí, los dos somos Jocotocos. Los dos Jocotocos. Somos parte de la organización. Sí. Aquí, tal vez un detalle interesante... Es feo que él hable de sí mismo, mejor habla tú de él. Claro, porque este hombre ha hecho maravillas. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho la Fundación? La Fundación Jocotoco ha explorado... ha investigado mucho sobre las aves del Ecuador. El gran libro, la gran guía de aves del Ecuador, escrita por Robert Wrigley y ilustrada por Paul Greenfield, fue auspiciada por la Fundación Jocotoco. Y la Fundación Jocotoco tenemos pues como 14 reservas a nivel nacional, protegiendo lugares que estaban fuera de las áreas naturales protegidas. Por ejemplo, este lugar donde se descubrió en Tapichalaca el Jocotoco. Que solo hay ahí en el mundo. Solamente hay endémico. Y solo si quiere conocer un Jocotoco tiene que irse a Loja y de Loja a Valladolid. A Valladolid, Palanda y luego a la parte alta de la cordillera de Sabanilla. Esa fue a estas alturas del siglo XX, fines del siglo XX, inicios del XXI, descubrir una nueva especie para la ciencia de aves era muy poco probable que se dé, porque ya se ha investigado, ya se ha visto tanto que era poco probable. Pues en los últimos 20 años, las 3 especies nuevas para la ciencia que en el mundo se han descubierto, han sido descubiertas en el Ecuador. Eso habla de la riqueza de nuestra tierra. Aquí decía, y de la poesía de Carrera Andrade tan acertada, que decía que aquí hay tantas alas en vuelo que alzan América al cielo. Eso debemos acercar. Esa poesía es la que nos anima en Jocotoco, en proyectos como el de Armando, en los de la Fundación. ¿Es posible reforestar o mejor restaurar? La gente no sabe bien. Yo tampoco sabía la diferencia en reforestar y restaurar. ¿Qué han hecho ustedes? Todo es posible. Si se hace a tiempo, con antelación, todas estas cosas, podemos recuperar lo que para mucha gente ahora piensa que es irrecuperable. Es recuperar, no es restaurar. Es recuperar y restaurar. ¿Cómo se hace? Sí. ¿Cómo se restaura un árbol, un bosque? ¿Cómo? Bueno, primeramente tienes que identificar, tienes el lugar, el núcleo donde hay la semilla de todas las especies, ¿no? Entonces ves cuáles están allí amenazadas en peligro de extinción. Y la restauración se basa en ver todo el entorno y luego comenzar a ayudar con las especies nativas que tenemos allá de árboles. Es hacer del potrero otra vez un bosque. Hacer del potrero un bosque. ¿Es posible? Eso es posible, es muy posible. ¿Cuántos árboles, cuántas hectáreas, qué han hecho ustedes? Nosotros hemos sembrado ya 1 millón de árboles. ¿1 millón de árboles? 1 millón de árboles en 15 años. Es un trabajo. ¿Cuántos árboles, Armando, hay que sembrar? O hay que ver que crezcan sin cortarles, sin dañarles. Bueno, nosotros respecto a lo de los árboles,
no sabría en número, pero lo que nosotros hemos tratado a través de nuestro proyecto es tratar de que la gente siembre árboles que son útiles para el oso. Por ejemplo, lo que hablaba de higos del monte, ¿no es cierto? Y así otras especies que son útiles para esta especie y para aves también. Entonces, para que el oso no venga hacia maizales o hacia lugares de que puedan entrar en conflicto con la gente. ¿Cuánto hemos dañado? A veces es difícil, yo siempre hasta ahora no entiendo bien, es decir, del Ecuador de hace 100 años, antes de la industrialización y todo. Pero ¿cuánto se ha ido? ¿Cuánto se ha acabado? 80%. 80% de lo que había de bosque. De las antiguas coberturas forestales del Ecuador. O sea, de lo que veía, queda un 20% de lo que veía Eloy Alfaro. Abuelos. De lo que veía Eloy Alfaro, hace apenas un siglo. Nos queda un 20%. El 20% apenas. Así es, fragmentado además. Y en número, cuando tú dices 1 millón de árboles, ¿cuántos se necesitarían? Para más o menos recuperar el daño que hemos hecho. No, necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más. Estamos hablando de unos 300.000. 300.000 millones de árboles. 1.000 millones de árboles. Son cifras un poco... Es que uno realmente no se da cuenta de la magnitud de la reforestación y la capacidad que tiene el planeta para tener aglomerado todos esos árboles. Pero que no nos asusten las cifras, porque mira, este espacio en el que estamos ahora, donde está el set de este canal, hace 100 años era una laguna, hace 200 años, hace 500 años, antes de que vengan los españoles, las coberturas boscosas en el callejón interandino venían desde Tambillo y llegaban hasta La Hoya, hasta Guayabamba, ¿no es cierto? Una masa de bosque y de forestas enormes, sumamente grandes. ¿Quién ha destruido los bosques? Nosotros, los seres humanos, el crecimiento de la ciudad. Humanos. Nuestros abuelos para hacerlo carbón, nuestros tatarabuelos para hacer la madera de las casas. Solo los hombres. Los hombres son los responsables. Exactamente. Pero y lo miren bueno ustedes, es que sí podemos restaurar. Miren, de eso vamos a hablar en nuestro último segmento. Miren lo que dijo Carlos Jung, ese gran pensador, Carl Jung. El hombre es el único que hemos de temer en este planeta. No hay que temer de los osos, ni de las aves, ni de los tigres, ni de los elefantes. Solo del hombre, dice Jung. Ahora vienen las propuestas, hemos dañado tanto, hemos destruido tanto. Una de las cosas que hace Juan Manuel es que le silba. Y yo le he visto, le silba. Observa aves y aparecen. Atención. Sí, uno puede silbar de diversas maneras. No sé. ¿Cuál es ese? El huirachuro silba algo parecido. ¿Y cuál es otro? Con estos sonidos las aves atraen, pero ya no es necesario que intentemos imitarlas, porque ahora la tecnología ya no tiene los cantos originales a la mano. Miren lo que hace él. Tiene 100 cantos de... O sea, 100.000 cantos de aves están aquí, pero ese es un curazao, un pavón nocturno. Puede escoger uno más sonoro, de un paseriforme. Del huirachuro, que yo lo imitaba. O sea, miren lo que hacen ahora. Esa es la buena parte de los teléfonos y de la tecnología. A ver cómo dice ese. Me salió solamente el canto del... Dame un segundo más. Ahora, no hay que abusar de esas herramientas. Para motivos de investigación. Claro. Lo que pasa es que hay una ética de los observadores de aves, y algunos pueden exagerar con eso atrayendo a las aves, que significa un estrés en definitiva para ellos. Los colibríes también. ¿Qué hacemos, Armando? ¿Qué hacemos, Francisco? ¿Qué hacemos? Bueno, yo en primer lugar, yo recomiendo... Puedes dejar está lindo para pensar que estamos en un bosque. Claro, yo recomiendo lo que acabé de decir hace algún momento, que la gente no recoja animales del bosque. En el caso de los osos, las dantas, aves incluso, que las dejen, porque las madres van a estar cerca siempre. Y además, ahora que está tan de moda estos cruces por las áreas protegidas, que suben, que hacen trekking, que hacen todo, encuentran animales y creen que están abandonados. No están abandonados. Y además hay que reconocer una cosa: lo que es muerte para uno es vida para otro. Otra propuesta.
que nos integremos con la naturaleza, que valoremos, conozcamos nuestro país, que vayamos hacia estilos de vida nada consumistas. Ahora vivimos de un modelo de vida hiperconsumista, nos hemos alejado de la naturaleza, que soñemos en que podemos restaurar los antiguos paisajes del país, que sepamos, que tengamos conciencia de que hay una matriz espiritual que nos anima a todos, ¿no es cierto?, que formamos parte de lo mismo y que nuestro paisaje, nuestro país tiene un espíritu natural inmutable, perfecto y eterno que está esperando que nosotros le demos la posibilidad de rematerializarse a su forma natural. Eso se puede hacer. Mira, este sonido que está escuchándose son los sonidos que Francisco ha recogido en los bosques, en los lugares donde estamos, lo que ustedes vayan a escuchar. La idea que te voy a dar es una idea que se puede aplicar para el Ecuador y para el mundo entero, porque estamos a tiempo de corregir esto. Si sumamos nosotros el parque automotor y ponemos un árbol por cada vehículo que hay en el planeta, y cada año nosotros sembramos, que nos cobren un impuesto por este carro que está contaminando. O sea, es un complemento a la propuesta del presidente Correa con este científico de ponerle un impuesto al petróleo. Precisamente para defender a la naturaleza. Y justamente, si tú te das cuenta y se lo aplica a nivel mundial, que cada árbol, a nivel planetario, sea un árbol nuevo. Que cada árbol, cada año sea un árbol nuevo. Recuperamos el planeta, con una sencilla y una idea simple. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Aparte de lo que decía de lo del consumismo, reusar, no reciclar, porque hay mucha gente que abandona sus cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es alimentar o decir a la gente que, por ejemplo, las fundas plásticas utilice para recoger la basura, para recoger los excrementos de sus perros cuando los sacan a pasear, porque eso también es contaminación. Llevar a nuestros niños a que conozcan los páramos, a que conozcan los bosques nublados, los manglares, las playas, que se ensucien las manos acariciando la tierra, abrazar árboles, o sea, desarrollar, recuperar nuestra inserción en la naturaleza, el afecto hacia la madre tierra, recordar que los animales son sujetos de derecho, que lo que estamos haciendo no es por romanticismo, sino porque estamos obligados a cuidar esa casa que compartimos con ellos. Nos hemos apropiado del espacio de ellos. Gracias a todos quienes nos escriben al hashtag Acuerdo Buen Vivir. Todas las ideas de ustedes y a los 20 canales de televisión que ya están retransmitiendo este programa. ¿Creen ustedes que es posible, como una ciudad, Seattle en los Estados Unidos ya lo propone, un país sin basura, como un objetivo? Es decir, que nadie pueda botar basura, que tú sepas lo que vas a hacer con tus desechos y que no se espere que el municipio, que el gobierno, que alguien las recoja. Es decir, uno no debe deshacerse jamás de cosas. Es posible. Que reciclen, sí. Es posible. Y yo creo que es posible y tiene que ser posible, porque si no, no tenemos futuro. No tenemos futuro. Si no vamos hacia esos modelos de vida, la Tierra simplemente no nos va a poder sostener y nos habremos convertido los seres humanos en la peor plaga del planeta. Otra cosa, perdón, que quería decir es apoyar también actividades de investigación, porque lo que no se conoce no se protege. ¿Cómo se puede apoyar? Nosotros, en el caso que está pidiendo Juan Manuel, sus rastreadores satelitales, nosotros pedimos ser más prolijos en los permisos de investigación, por ejemplo, que no sea tan engorroso, ¿no?, pedir permiso de investigación, porque no solo es en el caso del ocio, sino más investigadores, ¿no?, que también necesitan estudiar. El Ecuador es líder mundial en la propuesta de los derechos de la naturaleza, pero hay que reglamentarla. O sea, una cosa es proclamar algo y otra cosa es poner las normas, las reglas, pero sobre todo la conciencia. Lo hermoso sería un país sin reglas, sin normas, porque no son necesarias, ¿no? Puede ser utópico, ideal, quizás algún día vayamos a eso, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Francisco? Tenemos que también, el poco bosque que tenemos que cuidarlo, no importa si es media hectárea, o si es menos de eso, o parte de nuestro jardín. O una maceta. Podemos sembrar, podemos poner una maceta, eso ayuda muchísimo. Sí, sin lugar a dudas. Y tal vez lo que decía Armando, es necesario que las regulaciones, sí, debe haber regulaciones como en todos los ámbitos de la vida, pero también debe haber estímulos a quienes han entregado, como el caso suyo, con pasión, su vida entera,
sin... ser investigador de la naturaleza no es un gran negocio, no es una profesión lucrativa, ¿no es cierto? Esto se hace casi como un apostolado, se hace con mucha pasión. Y eso merece ser considerado, merece ser tomado en cuenta para no imponer regulaciones a veces crueles. ¿Cómo entienden ustedes el buen vivir? ¿Qué es para ustedes el buen vivir y se puede alcanzar la felicidad? Sí, para mí el buen vivir es la indivisibilidad entre el ser humano y la naturaleza, y de esa manera alcanzar la felicidad. Para mí el buen vivir es que todas las personas, como propuso Juan Manuel, puedan disfrutar de la naturaleza, no puedan salir y ver sin ir muy lejos, ¿no? Por ejemplo, proponías lo de Quito, los osos no están tan lejos de Quito, o también se han visto osos en el Ruco Pichincha, ya me dijeron también. Entonces, que se pueda ver eso, ¿no? O sea, libremente y en paz. Sí, para mí el buen vivir es el buen dormir, es el tener la conciencia tranquila y es el curarnos de esa amnesia que le ha atacado masivamente a la humanidad, que nos ha hecho olvidar que somos parte de la naturaleza. El buen vivir es la condición natural de los seres humanos. Es asombroso que hablemos del buen vivir cuando esa debería ser la norma. La evolución de la vida en el planeta nos produjo a nosotros, y yo creo que antaño vivíamos muy bien. Quizás esta evolución que nos ha llevado a esta época cibernética nos ha hecho darnos cuenta que nos hemos alejado del buen vivir. ¿Qué opinan ustedes de eso? A mí me dejó un poco en shock. ¿Será posible? Hernando Rojas, muchos lo han visto, propone que no se desperdicie ni una semilla. Es decir, cada vez que usted se come una mandarina, una naranja, un aguacate, cualquier cosa, esa semilla, dice él, es sagrada, porque de ahí puede salir un árbol. Y su propuesta es que le llenemos al Ecuador de árboles frutales. Como yo digo, primero para que coman las aves, pero después los seres humanos, es decir, no nos preocupemos mucho de los ornamentales, que se vea bonito, no, árboles para comer, que además son los que hacen flor, las que producen el fruto, y de ahí viene la alimentación. O sea, convertirnos un poco en esas dantas, esos tapires, en esos dispersores osos, de semilla. Exacto, sino que manualmente, es un poco más elegante, es decir, que todo el mundo guarde las semillas, las ponga en unos frasquitos, y luego, según la que es en el terreno corresponde, irse todos los fines de semana a sembrar, que las avenidas y las calles estén cubiertas de árboles frutales. ¿Es posible? ¿Qué opinan ustedes? Es una propuesta, porque había los capulíes antes, ¿no es cierto? Ya casi no hay capulíes. Claro, y tú ibas a donde un vecino y tomabas unas cuantas Ahora solo encuentro donde los los alasacas. Cuando vas en la temporada donde los alasacas puedes conseguir comprar. Es dificilísimo encontrar ya el capulí. Evolutivamente los árboles producen muchísimas más semillas de las que van a germinar, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros incrementamos esas posibilidades convirtiéndonos en dispersores, sembrándolas y luego plantando los arbolitos, sí, yo creo que es una buena estrategia de reforestación, de mandarinas, eso, ¿no? de mandarinas, de guavos, de nísperos. Oye, por cierto, hay gente que me dice, me había olvidado, dile al Juan Manuel, dile a Francisco, ¿qué árboles sembramos para que vengan los colibríes a nuestra casa? Guavos, por ejemplo, los guavos son ¿Cuáles son los mejores? Los guavos, en el callejón interandino los guavos atraen muchísimo. Hay otras especies exóticas que atraen mucho colibrí, como el cepillo, por ejemplo, con el calistemo, los faroles chinos. En las general, verbenas, las verbenas, por ejemplo. Las plantas con flores atraen colibríes, los mismos geranios atraen ya colibríes. Pero también para poder recuperar y poder sembrar un árbol tenemos que dejar a un lado el cemento, dejar que la tierra respire. Claro. En nuestros patios tenemos que no encementar, sino dejar que la tierra esté allí respirando, y allí podemos sembrar. Y hacer casas de la caña de Guayaquil, del bambú nuestro y del carrizo, ¿no es cierto? Vivir alrededor de esto. O sea, cuán importante es que la casa nuestra sea una casa natural. Claro, eso es fundamental. Y nuestra casa y nuestro entorno, podemos adoptar árboles urbanos, árboles que en verano no hay quien los riegue. Si nosotros adoptamos un arbolito del barrio, un arbolito del parque, y nos comprometemos a cuidar ese, habremos dado un gran paso. Una pequeña historia de 30 segundos, una anécdota, un momento de tu vida fundamental.
Para terminar ya el programa. Cuando liberé los primeros osos era como cuando me imagino cuando las mujeres tienen sus bebés, ¿no? Y ver que ven la luz nuevamente, en este caso ven nuevamente el bosque, ¿no? Me puse muy feliz y también muy triste a la vez. Armando pariendo ositos. Sí, el bosque. sí. Francisco. El vuelo del cóndor, del pichón, que lo vi desde huevo y todo el proceso, y luego ver cómo se lanza en los Andes en su primer vuelo. Eso es un ejemplo majestuoso. Correr en un sendero de la Amazonía cerca de donde estaba Victoriano Criollo y chocarme con un zaino que venía corriendo en otra dirección, decir cómo en esta inmensidad de la selva amazónica un ser humano y un zaino corriendo en direcciones opuestas se chocan y se caen. Esos encuentros con la vida. ¿Y cuál ha sido su historia? ¿Cuál es su anécdota? Todos hemos tenido algo con algún animalito. ¿Por qué no lo cuenta? ¿Por qué no le cuenta a sus hijos, a sus nietos, a sus papás, a sus abuelitos, a sus amigos? ¿Por qué no contamos historias de naturaleza para que podamos regresar a ella y poder conseguir por fin la paz que tanto anhelamos? Muchísimas gracias por acompañarnos, Armando, a Juan Manuel, a Francisco y a todos ustedes nuevamente. Gracias.